piensa en justamente los diseños epidemiológicos que habíamos realizado. Bien, nos vamos a centrar en estos tres, los estudios transversales, los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. No vamos a abordar los ensayos clínicos porque ese es un tema que ustedes lo van a ver más adelante si no recuerdo su metodología o en tesis 1, se desarrollan los ensayos clínicos. Ok, entonces vamos ahora, en toda esta sesión, si bien la clase pasada vamos a hablar de algunas características de estos diseños, de los tres diseños que hemos comentado, hoy día vamos a desmenuzar qué es un qué es un estudio observacional transversal. Entonces vamos a ver algunos conceptos, algunas definiciones importantes, teóricas, de qué son los estudios transversales, conocer algunas ventajas y desventajas de este tipo de diseño. Y vamos a ver también cómo es que esto lo vamos a aplicar en estas tablas de los puntos que hemos visto para calcular justamente estos coeficientes. Ya, veamos. Entonces, un estudio transversal, básicamente, si lo queremos decir en otros términos, estamos hablando de un estudio que me permite estimar prevalencias. ¿Ok? Habíamos dicho que adelantándonos un poco y recordando la clase pasada, que había algo que yo no puedo hacer con los estudios transversales. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Incidencia de... Por los otros diseños, en realidad, por un estudio de corte, puedo calcular incidencias, un estudio de casos y controles, puedo sacarme la incidencia, pero definitivamente los estudios transversales no me permiten calcular incidencia, ¿no? Y vamos a ver luego y explicar bien por qué. Entonces, que quede claro, un estudio transversal sería básicamente un sinónimo de hablar de un estudio de prevalencias. Y luego vamos a ver también una particularidad de esta característica. Segundo, los estudios transversales nos permiten examinar relaciones, ojo, entre enfermedades, eventos y cualquier otra variable de interés en una población, y su principal característica es que es en un solo mundo, ¿no? Para que no nos olvidemos esto, los estudios transversales como siguiente estoy tomando una foto de ustedes y quisiera saber cuál es la prevalencia entre comillas de mujeres sobre hombres. En ese momento, en esa situación en particular, yo voy a poder calcular. ¿Se va a aproximar a la realidad? No lo sé. Va a depender de qué tanto esta muestra representativa del total de los compañeros. No están todos, por ejemplo, ¿no? Si estuviesen todos y yo tuviese la población completa, podría tener un cálculo, una estimación exacta de cuál sería esa prevalencia. Pero que ustedes sean una muestra de ese total. Por lo tanto, qué tan representativa es esta muestra podría acercarme a tener ese valor exacto. No lo tenemos. Y de hecho va a ser muy difícil que podamos tener siempre un valor total, ¿no? Son muy pocas las situaciones en las que yo puedo tener un estudio poblacional. ¿Ustedes creen que los censos, básicamente es una encuesta, ¿verdad?, nos dan valores exactos de cuál es la realidad del país? No, hay un rango, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente no son censadas, o localidades muy alejadas de repente no llegó a el censista, ¿no? Esos datos no están. Incluso los censos, si bien son poblacionales, no nos reflejan totalmente la realidad. Casi ningún estudio lo hace. Muy bien, siguiente. Esta relación entre las variables, tanto esta variable que corresponde a la identificación de la enfermedad o el evento, que es la variable de interés, podemos examinarla de dos formas. Primero, pensando en que lo que nos interesa es la prevalencia de la enfermedad en diferentes grupos de población. Esa es una forma de hacer investigación epidemiológica a través de un estudio transversal. Y la otra forma es estimar o conocer esta prevalencia en diferentes variables de interés en sujetos que tienen o no tienen el evento, ¿no? La enfermedad. Entonces, existen estas dos posibilidades y los estudios transversales nos ayudan a responder estos dos tipos de preguntas. Vamos un paso más. Entonces, los estudios transversales proporcionan información acerca de la frecuencia. En
entendiendo esa frecuencia, como ya vimos, en términos de prevalencia, ¿no? Frecuencia también podría significar incidencia. De hecho, son dos medidas de frecuencia, la prevalencia y la incidencia. Pero aquí la frecuencia, nuevamente les repito, básicamente nos estamos enfocando en la prevalencia y, cosa importante también, en describir las características de esa enfermedad o de la población que queremos evaluar a partir de ese grupo. ¿Okay? La exposición y la enfermedad se evalúan simultáneamente en individuos de una población definida. Yo tengo que tener clara cuál es mi población de estudio y a partir de ellos voy a evaluar tanto la exposición como la enfermedad de manera simultánea. Es un estudio transversal. Les decía, ¿no?, que podríamos esto de alguna manera tratar de entenderlo de forma más sencilla como simplemente el hecho de tomar una fotografía de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Ya? Por eso dices una vista instantánea de esa experiencia que estoy estudiando. Podría ser salud o no, en fin, en un momento específico. Entonces estoy siendo bastante repetitivo con esto para que no nos olvidemos. Es un momento, en un solo momento estoy midiendo la frecuencia del evento, ¿okay?, en una población en particular. Es eso es un estudio transversal. Entonces, miremos esta línea roja como el tiempo. ¿No? El tiempo transcurre inexorablemente, pero en un estudio transversal, entonces lo que nosotros vamos a tener es la medición de la exposición y la medición del desenlace en un único momento de ese tiempo. Ahora, es importante recordar algo que vimos en, no sé si fue la segunda o la tercera clase, que hablábamos también de la prevalencia, ¿cierto? Y hablábamos que existían dos tipos de prevalencia. Una prevalencia puntual, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Perdón? De periodo, ¿verdad? La prevalencia de periodo. Aquí específicamente, pues esto está haciendo referencia a cuál de las dos. A la puntual, ¿no? Pero si yo podría hacer un rango de tiempo de evaluación y sigue siendo prevalencia, y sería una prevalencia de periodo. Ok, entonces, claro con esto, estudio transversal, un solo momento, donde vamos a medir ambas variables. Bueno, tiempo. Listo. Ahí el que se quedó fuera, antítate. Entonces, de nuevo, se mide prevalencia, no en incidencia. Así que si alguien responde en el examen contrario, con justa razón tendrá que repetir el curso. La secuencia temporal, y volvemos a la clase número 2, que hablábamos de causalidad, ¿cierto? ¿Qué necesitaba yo para que ocurra, que pueda hablar yo de causalidad? Creo que incluso este es el criterio número 3, ¿no? Temporalidad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, al ser transversal, al yo medirlo en un solo momento, no sé qué pasó por delante, no sé qué va a pasar luego. Por lo tanto, no está dentro de la ecuación la secuencia temporal. Y por lo tanto, yo no podría hablar de causalidad de ninguna manera en un estudio transversal. No puedo determinarlo. No puedo saber si algo ocurrió antes o algo ocurrió después, simplemente estoy midiendo en ese momento. ¿Ya? Entonces, definitivamente no puedo ver nada que me permita a mí hablar de efecto causal entre una variable y otra, o incluso de relación causal entre una variable y otra. No tengo los fundamentos como para poder yo decir eso, ¿no? Ya, cuidado, porque van a encontrar de repente un artículo donde de repente pueden ser muy atrevidos en decir eso de una forma. La población puede ser seleccionada de manera aleatoria sin considerar la posición o el evento. Simplemente está la población y a partir de ella vamos a evaluar la condición, ¿no?, y la frecuencia de ocurrencia de esa condición. Ejemplo de estudios transversales, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, les hablé hace un momento de las encuestas. Entonces, las encuestas son dos formas bastante comunes de poder ser incluidas dentro de los diseños transversales. Todos estos estudios donde ustedes ven encuesta de tal otra cosa,
en el fondo terminan siendo estudios transversales. Y hay dos encuestas, bueno, una que es NANS, que es probablemente una de las fuentes de datos más empleadas en los estudios transversales de Estados Unidos. Y en el Perú tenemos una versión, igual todos los países tienen versiones de este NANS, con diferentes criterios, ¿no? En el Perú es la INES. Vamos a ver solamente eso para poder entender por qué es importante. Este tipo de encuestas, por lo general, tienen un muestreo multiplicado. O sea, son encuestas grandes, ¿no? que ocupan todo el país, toda la región, y por lo tanto, para poder encontrar la cantidad de personas que son incluidas dentro del estudio, tienen este tipo de muestreo que, bueno, más adelante ustedes lo van a estudiar en método. Recogen información de diversas variables, múltiples variables, pueden ser miles de variables, quizás no miles, pero cientos de variables que se pueden incluir dentro de este tipo de estudios. Y se han usado, por lo general, en investigaciones de cuidado paliativo, pero en general cualquier tipo de investigación que requiera data existente. No sé si ustedes hace poco salió una noticia, creo que hace 2 semanas, que el INEI, ¿saben qué es el INEI? Había liberado bases de datos, ya escucharon la noticia, para que cualquier investigador pueda simplemente solicitarla, descargarla y hacer investigación con esa base de datos. ¿Y esa base de datos de dónde proviene? Del ENIS, ¿ya? Que sería nuestra encuesta nacional. Entonces, para entender la prevalencia de varias condiciones, tratamientos, servicios, factores de riesgo relacionados con los outcomes, ¿no? Con los resultados, la variable de interés. ¿Ya? Entonces, para eso sirven este tipo de encuestas nacionales. Y este es el análisis, que básicamente, ¿por qué se llama así? Porque viene del nombre en inglés, ¿no? National Care and Nutrition Examination Survey. Y como les repito, esto es una encuesta nacional que se hace en todos Estados Unidos con un tipo de muestreo multietápico y la información que tiene es inmensa, ¿no? Entonces, el análisis no es de acceso libre, se tiene que solicitar al CDC, enviando el protocolo, enviando los objetivos de la investigación, enviando la necesidad de la base de datos. No te la dan todo, te dan lo que tú pides, ¿ok? Pero es factible, se puede trabajar con eso. En pandemia trabajamos con análisis incluso. Y del otro lado, en Perú, la ENIS, ¿no? Entonces, ustedes pueden ser pantalla, eso es antiguo del año pasado, pero si alguien está interesado en su momento en su tesis, puede hacer un estudio transversal, podría fácilmente utilizar esta información, ¿no? De la versión más actualizada de ENIS. ¿Y por qué se ENIS? Porque es la encuesta demográfica de salud también. Vamos. Muy bien. Entonces, para que exista un estudio transversal tenemos que tener una población. Entonces, para lograr esa población, o mejor dicho, para acercarnos a que nuestros resultados puedan ser diferenciados hacia esa población, nosotros tenemos que considerar muestreos. Ahora solamente los vamos a conocer de nombre, no los vamos a desarrollar. Hay una clase de muestreo en el próximo curso y ahí veremos sus particularidades. Una forma de muestrear por conveniencia. ¿Ya? ¿Qué significa por conveniencia? ¿No? Simplemente es el acto de que los participantes son elegidos de acuerdo a la necesidad del estudio, bajo ciertas características, bajo ciertas necesidades, o bajo la posibilidad de tener a esa persona en el estudio. No sé, se me ocurre. Por ejemplo, alguien quiere hacer un estudio en un centro de salud y se plantea que su estudio va a ser de enero a marzo, ¿ok? En el servicio odontológico. No vas a tener una población, porque realmente no saben cuántas personas van a ir a ese servicio. Pero sí podemos calcular una muestra en función de la necesidad de datos que requerimos. Entonces, ¿quién va a ser el participante? La persona que ese día va al servicio. Bien, entonces una forma de muestreo sería un muestreo por conveniencia. La persona va a llegar. Hay muestreos al azar, que es lo ideal, y dentro de eso tenemos diversas formas para poder llegar a ese muestreo. El muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados o multietapa. Y cada uno de ellos se va a quedar, no complicando, pero se va haciendo más matemático, por así decirlo, hasta llegar a un multietapa. ¿Ya?
a lo más difícil en el caso de muestreos aleatorios o al azar, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos podrían ser necesarios en un estudio transversal. ¿Ya? En realidad, no vamos a entrar en detalle, pero es importante que lo vayan conociendo. Veamos un ejemplo. Entonces, no sé si esta lectura estaba en la carpeta. ¿Ya? Es un estudio transversal que lo que busca es evaluar la asociación, miren lo que dice, la asociación entre la periodontitis y la hipertensión arterial en adultos, ¿no? Fíjense, un estudio transversal sobre la asociación entre la periodontitis y la hipertensión arterial. ¿Qué le llama la atención de ese título? La relación. Ya, ¿cómo se está expresando esa relación? Sí, claro, pero ¿qué te dice el título? ¿Qué términos estás utilizando para expresar esa relación? Cross-sectional es transversal, no. Cross-sectional, pero te lo digo, de eso es transversal. Pero la relación, ¿cómo se está expresando? ¿Qué dice el título? Ok, entonces esa relación que dice tu compañero se está expresando en términos de asociación. ¿Por qué es importante eso? Habíamos hablado en la clase pasada también que la relación puede expresarse de diversas formas, como por ejemplo correlación. ¿Correlación es lo mismo que asociación? Te pregunto. ¿Será o no será? No, no es lo mismo, pero ambos buscan, entre comillas, relacionar las cosas. No es lo mismo. Entonces, hay que tener claro qué significa cada una de las cosas y por qué las estamos analizando. En este caso en particular, ¿por qué está usando asociación? Porque ¿de qué naturaleza son estas variables? ¿No? Todavía no he visto variables, pero hay variables categóricas, numéricas, de diversa naturaleza. En este caso tenemos dos variables categóricas, ¿verdad? Hipertensión, que sería básicamente tener o no tener hipertensión, ¿cierto? ¿Tengo o no tengo hipertensión? Y periodontitis, ¿tengo o no tengo periodontitis? Variables categóricas. Al tratarse de variables categóricas, aquí esa relación se está expresando en términos de asociación. Entonces, sí, ¿qué quiere hacer el estudio? Quiere saber si en esa población, y eso es importante en el estudio transversal, siempre indicar cuál es la población, existe asociación entre estas dos variables. ¿Claros? ¿Sí? Ese es el objetivo. Bien. Esta es su tabla 1. ¿Ya? Entonces, para que vayamos familiarizándonos con esto. En esta tabla 1, siempre, por lo general, siempre en los estudios epidemiológicos, la tabla 1 es una tabla de caracterización. O sea, me muestra cómo está distribuida esa población de acuerdo a las variables que yo estoy analizando. En este caso, a partir de la periodontitis, ¿verdad? La periodontitis para ellos puede ser, o no tiene, o es muy suave, muy ligera, es moderada, o es severa. La han dividido en tres categorías, ¿no? La periodontitis. Y por el otro lado tiene una serie de variables, ¿no? El estado sociodemográfico, el sexo, la edad, el grado de educación, algunos factores de riesgo como el índice de masa corporal, la presencia o no de hipertensión, el fumar, diabetes, consumo de alcohol, etc. Una serie de variables. Entonces, lo que está haciendo esta tabla es mostrar la distribución, ¿verdad?, de los pacientes o de las personas respecto a este conjunto de variables y las tres categorías de periodontitis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, solo para ver, en el caso del sexo, está considerando a las mujeres como referencia, ¿ya? ¿Cuántas salieron aquí? 878, ¿cuántas subieron aquí? Ya que representa, ¿no? ¿Y acá cuántas subieron? Ok. Listo, entonces, y al final este valor ustedes ya lo conocen porque en estadística ya lo han visto, ¿no? Así
¿Qué significa ese p-valor? ¿Perdón? No, no es la prueba de normalidad. En este caso, ¿qué significa este p-valor? ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes, ¿no? Entonces está diciendo que la distribución de mujeres entre estas tres categorías de periodontitis es diferente. Básicamente eso nos está indicando. Y así podríamos leer todas las variables. Pero esa suele ser la tabla 1 y nos sirve para poder entender cómo está distribuida esa población respecto a las variables de interés en la periodontitis y el resto de variables que se analizan. No les puse la tabla 2, la tabla 2 suele ser una tabla bivariada. Y aquí tenemos esa tabla 3. En esa tabla 3 lo que muestra el autor ya es la asociación. Y lo interesante aquí es que me está mostrando diversos tipos de asociación. Entonces, vean, aquí que dice modelo 1, no ajustado. Modelo 2, ajustado por edad y sexo. Modelo 3, por edad, sexo y que es HSCRP, es alta sensibilidad de proteína reactiva, ¿no? Y por acá hay un modelo 4, donde están todas las variables. Entonces son diferentes modelos estadísticos, ¿no? Diferentes pruebas estadísticas empleadas, pueden estar poniendo en una sola tabla, eso es correcto. Y habla de este ajuste, ¿no? ¿Recuerdan la clase de causalidad? Hablábamos, recuerden que las variables confusoras necesitaban ser ajustadas estadísticamente para ver si tenían un impacto o no sobre la relación de las variables. Ok, entonces ahí está. Esta es la forma en que se presenta esa información. Tienen este OR. ¿Qué significa el OR? El loss rating, ¿no? Rating. Aquí en particular está mal expresado ese OR y luego lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Un estudio transversal no puede reportar específicamente esos ORs. Matemáticamente no podría. Puede presentar un OR equivalente, que quizás es lo que han hecho aquí, pero les faltó colocar la P aquí. O podrían presentar una razón de prevalencia, que eso también es supuestamente la más adecuada. Entonces, empecemos a leer esto, solo alguno, para que empecemos a familiarizarnos con esta tabla. En este primer modelo, que es no ajustado, simplemente está relacionando las dos variables, ¿no? La hipertensión y la periodontitis, ninguna más. Y la periodontitis habíamos visto que tenía tres categorías: sin periodontitis, o muy suave, moderada y severa. ¿Bien? Acá tienen los ORs y aquí tienen los p-valores. ¿Cómo leíamos un OR? Empezamos con esta acá, que dice moderado, dice 1.64, ¿verdad? Está acá. ¿Todo bien? 1.64. Listo. Le corresponde a moderado, pero dice moderado, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la tabla? Te dice, tienes que leerlo así. Si se dan cuenta, este donde está la primera categoría, ninguno o muy suave, aquí hay una palabrita que dice referencia. ¿Por qué dice referencia? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que sale referencia y no hay un valor? Porque es la referencia con la que me estoy comparando. ¿Qué hacen los ORs? ¿Qué hace un OR? ¿Qué es un OR? Es una posibilidad. ¿Y cómo calculamos el OR? Una razón de probabilidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la tablita 2 por 2? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Te está diciendo, este valor de 1.6 es en función de su referencia. Entonces, ¿cómo lo veo? Los pacientes con periodontitis moderada, ¿qué más? ¿Quién recuerda? Hemos hecho eso la clase pasada. Ha salido de la pizarra de ORs.
quiera, aquí está para equivocarse en el examen, no hay opción. A ver, apriétate tú. Sí, está bien posicionado. No, no era así, ni se recuerda. ¿Tú te acuerdas? No. ¿Qué ese 1.64 qué es? ¿Recuerdan veces? ¿Sí? ¿Veces? No, ya. Entonces, ¿cómo lo leo? ¿Recuerdan esto? ¿No? Acá, vamos a leerlo como era. Ya le dije que no sería lo correcto leerlo como era. Pero ahora vamos a leer como era porque así lo hace el autor. Yo les voy a leer uno y después veremos cualquier otra variable y ustedes van a ir leyendo. Probablemente hay muchas formas de que ustedes lo puedan decir, pero sería la posibilidad de tener hipertensión arterial en los pacientes con periodontitis moderada fue 1.6 veces mayor que la de los pacientes que no tuvieron periodontitis. Esa diferencia fue estadísticamente significativa, ¿verdad? Porque este valor es menor a 0.6. ¿De acuerdo? Recuerden, un odds ratio es una chance, una posibilidad. Entonces, eso primero, porque cuando vean una regla será otra cosa, ¿no? Cuando vean una regla será otra cosa, cuando vean una razón de prevalencia será otra cosa, pero ahorita ahí no es. Por lo tanto, lo primero que tengo que tener en la cabeza, no es una posibilidad, es una chance. ¿De qué? De que ocurra algo. ¿Qué es ese algo? La variable de interés. ¿Cuál es la variable de interés? Hipertensión. ¿Ya? Entonces, la posibilidad o la posibilidad, ¿sí? O las chances de que los pacientes con periodontitis, ahora lo estoy diciendo diferente, con periodontitis moderada, tengan hipertensión, fue 1.6 veces mayor que en aquellos pacientes con periodontitis leve o que no la tienen. Y esa diferencia fue estadísticamente significativa. Por eso que va. No se tiene que comparar con la categoría. Y ser referente. Exacto. ¿Ok? Acá tienes, en otro caso, si fuese sí o no, sería más fácil, ¿no? Porque si no, solamente dos opciones. Acá hay tres. Y es bueno el ejemplo para que vean. Entonces, si quiero saber cuál es la diferencia o cuál es la diferencia en las chances de que ocurra hipertensión entre los severos y los que no tienen periodontitis, ¿cuál sería? Los pacientes con periodontitis severa, ¿verdad?, tuvieron 2.19 veces más posibilidades de desarrollar hipertensión de los pacientes que no tenían periodontitis. Es bastante, ¿no? 2 veces. Ahora sí. Y al revés, ¿cómo se diría? O sea, si deberíamos la posibilidad de desarrollar hipertensión en los pacientes con periodontitis severa fue 2.19 veces mayor que en los pacientes que no tenían periodontitis. Es igual. Ok, y eso es cuando estamos trabajando con un modelo no ajustado, solo las dos variables. ¿Ya? Vamos a ver, hacemos el modelo 2 o hacemos el modelo 3. En el modelo 3 tenemos esto. Ya, nos interesa esto, pero no hay que olvidar que está ajustado por eso, por el resto de las variables. ¿Qué pasó? Primero vean acá. ¿Estos valores cambiaron respecto a los del modelo crudo? ¿Aumentaron o se redujeron? Disminuyeron, ¿cierto? Entonces, eso también es importante, porque aquí es una asociación solo de dos variables.
pero el mundo no funciona así, ¿verdad? En el mundo estamos expuestos a múltiples variables, muchas más que estas, por supuesto, pero estas son las que se están considerando en el estudio. Eso es importante. Todas ese conjunto de variables son esos confusores. ¿Por qué confunden? Confunden la relación de estas dos variables. Acá, como no estoy incluyendo ningún confusor, me salen estos valores. Pero en el resto de los modelos donde incluyo confusores, voy a ver cómo esos confusores afectan la relación entre esas dos variables. Y al agregar estos confusores, los valores de los OR disminuyen. Entonces, ¿qué están haciendo los confusores? ¿Qué estoy haciendo yo con los confusores? Los estoy controlando, ¿no? Los estoy sacando de la ecuación y por lo tanto estos valores son más cercanos a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo leo? Severo, ¿cómo Severo? Aquí en el modelo 3, para Severo, pues 1.37. ¿Cómo lo leo? A ver, delegado. La posibilidad de que los pacientes con diabetes severa desarrollen la hipertensión de 1.37 veces mayor que los pacientes con prediabetes moderada. ¿Con prediabetes? Moderada. No, error. Con prediabetes leve. ¿No? O que no tengan prediabetes. Porque están combinando los otros. Ya, hasta ahí está bien. ¿Qué le falta? Significativo. ¿Cuál? Bueno, ya, también eso. Además de eso, ¿qué le falta? Al ajustar por edad, sexo, ¿ok? Entonces, cuando tiene un modelo con confusores, no tienen que decirlo. Porque si lo dejas ahí, me estás diciendo esto. Pero no es eso, ¿verdad? Porque ahora hay otras variables. Entonces, termina la oración ajustado por edad, sexo, o ajustado por los confusores. Si es que ya los confusores están claros cuáles fueron. Practique. ¿Ya? No es difícil. Muy bien, este es otro estudio. Aquí lo que hicimos fue evaluar la asociación. Vean nuevamente la misma asociación entre el patrón facial hiperdivergente, la asociación que crecen verticalmente, y la inclinación del plano dorsal, un estudio transversal. Entonces aquí, ¿recuerdan el DAG? Lo que hicimos, ya, ahí hicimos un DAG. DAG para poder identificar qué variables podían estar asociadas con el patrón facial vertical y mi variable resultado, que sería la inclinación del plano dorsal. Por ahí hay una variable intermedia, por aquí hay otras variables que no se midieron, pero estas fueron las que entraron en el modelo. El sexo, la edad, la longitud de base craneal posterior, anterior y la relación inferior. ¿Listo? Entonces, considerando eso, entonces se hace el estudio. Nuevamente una tabla 1, donde tenemos la tabla de caracterización, no lo voy a repetir, ya lo vimos. Una tabla 2, donde hay relaciones bivariadas, con pruebas que ustedes ya han visto en estadística, ¿verdad? De estudio, en Spearman, en ANOVA, para identificar qué variables están asociadas y a partir de eso construir un modelo explicativo, ¿no? Ese modelo explicativo es una regresión. En este caso, una regresión lineal, es una variable numérica, la inclinación del plano dorsal, ¿verdad? Lo tenemos en ángulos, una variable numérica, corresponde a hacer este tipo de análisis. Y la idea de lectura aquí es básicamente similar, solo que ya pensamos no en un OR, ya, porque aquí no hay un OR, sino un valor numérico que sería esto, que son simplemente grados, ¿no? Grados. Entonces, todas las variables que usted vea, ajustado por sexo, edad, todas las cosas. Modelo crudo, modelo ajustado. Modelo ajustado, entonces, ¿qué es lo que nos interesa al final? Tengo mis tres categorías,
¿Y cómo lo leo? Fíjense que normodivergente va a ser una referencia. Entonces tengo dos opciones, tipo divergente o hiperdivergente. Vamos a irnos acá. Ya no es un número, ¿verdad? ¿Ahora qué es? Un beta. Ya no se complica, simplemente me está diciendo ese beta, este es un valor numérico. Nada más. Tengo dos valores aquí. Recuerden, ¿qué variables estamos analizando? Inclinación del plano cruzado. ¿Ya? Entonces, tengo categorías, una variable, tengo una variable primera que es inclinación del plano cruzal. Básicamente lo que está haciendo, como cualquier modelo, es comparar. Entonces, si quiero comparar, ¿qué pasó con la inclinación del plano cruzal entre los tipos divergentes respecto a los no divergentes? O sea, allá. Salió menos 0.59. ¿Cómo lo leo? Es lógica, nada más, no hay ningún misterio acá. ¿Qué me está diciendo? Los pacientes hipodivergentes presentan menos 0.59 veces. No, acá no hay veces. Acá hay números. Entonces le vamos a sacar estas veces. Presentan desde 0.59. Como es negativo, sería menos. ¿Ya? Menos, si quieres. Inclinación del plano cruzal respecto a los pacientes normodivergentes. Exacto. Esa es la. Nos falta, porque estamos teniendo la columna de ajustado, ¿verdad? Ajustado por sexo, ¿verdad? Todo eso. Si quieres agregar lo significativo, también no sé si fue significativo o no. Ojo. No fue significativo. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia. El plano cruzal parece estar menos inclinado en estos pacientes, pero esa diferencia no fue suficiente para decir que fue significativo. Pero si lo fueron los hiperdivergentes, ¿no? ¿Cómo leo hiperdivergentes? A ver. ¿Quién? ¿Qué más? Prueben, intenten, chicos. Aquí están para equivocarse. ¿En el examen? No. Sí, te entiendo lo que quieres decir, pero ahora nos estamos. Lo voy a decir como creo que sería más simple, ¿no? Los pacientes hiperdivergentes tuvieron podría ser dos cosas, 2.15 grados más de inclinación del plano cruzal respecto a los pacientes normodivergentes. Esta diferencia fue estadísticamente significativa cuando se ajustó por series todo es igual. Si yo me aprendo la oración, voy a poder reemplazarla en cualquier situación. No es complicado, solo necesitan practicarlo. Y ahora tienen ustedes un montón de artículos que se les ha pasado. Van a encontrar ese tipo de tablas. Intenten leerlos. Hagan ese ejercicio. Una forma más sencilla de aprender. Muy bien. Ventajas de los estudios transversales. Eficientes para estudiar prevalencia de una enfermedad en una población. Lo sabemos, lo hemos repetido varias veces. Pueden estimar la prevalencia de infección. Bien, ya lo sabemos. Revelan patrones de ocurrencia de enfermedad o eventos en tendencias en el tiempo, sí, de manera limitada, pero lo pueden hacer. También pueden estudiar varias exposiciones a la vez, lo han visto, un montón de variables que puedo yo empezar a asociarlas o ponerlas en el modelo, se puede hacer eso. Provee la base para plantear y evaluar programas de servicios de salud, no de dirección específica, también, y eso ocurre principalmente en salud pública, es una muy buena herramienta para salud pública los estudios transversales. Permite plantear hipótesis para estudios analíticos futuros, también. O sea, es la base de los estudios epidemiológicos. Creo que hay algo más. Y son poco costosos, requieren poco tiempo y suelen tener pocos problemas éticos porque
prácticamente no trabajamos con pacientes. Podemos hacer mucho uso de datos ya existentes. ¿Ya? Entonces, ventajas. Vean este estudio que dice la prevalencia y trends, la prevalencia y ayúdame con el trends, la tendencia. Prevalencia y la tendencia en la obesidad entre adultos americanos, estadounidenses, entre 1999 y 2000. No, ahí se hizo el estudio, perdón. Pero esta prevalencia y la tendencia va desde mucho más atrás, se dan cuenta, ¿no? NANES, en ese momento todavía no se llamaba NANES, se llamaba solamente NHE. En 1962, en el 74, en el 80, en el 94 y hasta el 2000. Tienen aquí las variables, ¿verdad? En este caso, edad, por ahí, y sexo, está certificado de esta forma. ¿Y qué me pueden decir? ¿Qué ha pasado con la obesidad en los estadounidenses a lo largo de las décadas? Ha ido aumentando, ¿verdad? Progresivamente. Entonces, ¿sí? ¿Todos se dieron cuenta de eso en la tabla? ¿Sí? Okay. Aquí están viendo prevalencia, ¿no? Entonces, todos los numeritos que ven 13.4, 14.5, 15, 22, 30.9 es la prevalencia de ocurrencia de la obesidad calculada en cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, puedo a través de los estudios, cada uno de esos es un estudio transversal. Entonces, ¿qué está haciendo este gran estudio? Es comparar, ¿verdad?, las prevalencias a lo largo de todos estos periodos de tiempo. Y de hecho al final nos muestra dos columnas, que es el porcentaje de cambio, ¿no? Cómo cambió al final. Entonces vean, los estudios transversales nos pueden servir entonces también para estudiar comportamientos o tendencias y probablemente poder plantear programas de intervención para el control de cualquier enfermedad, ¿no? Por eso es importante un estudio transversal. Pero así como tienen ventajas, también tienen desventajas. Y ya se imaginarán cuáles son algunas. No podemos calcular incidencias. Por lo tanto, si no tengo incidencias, no puedo calcular el riesgo relativo. Pero sí prevalencia. Pueden haber problemas para definir, medir la exposición, ¿no? Si estamos viendo en un solo momento, entonces, ¿cómo estoy seguro cuál es la exposición y cuál es el desenlace? Hay factores que no cambian, como el grupo sanguíneo, el biotipo facial o cualquier otra variable que puede ser también difícil su consideración en cada uno de esos dos grupos. Y hay otros factores que sí cambian, ¿no? Como el peso, el índice CPOD, etcétera, que puede ser a veces un poco más complicado. Y definitivamente, lo hablamos al inicio también, no puedo establecer una relación causal, no la puedo verificar. Podría ser que los resultados te digan, oye, puede ser que existe una tendencia de causalidad, pero no me aventuraría en ningún momento a decir. ¿Okay? Entonces, no es correcto hablar de causalidad en ese tipo de diseños. Sesgos de selección. Vamos a ver esto rápido. Puede haber sesgos de selección. Es un sesgo. De hecho, esta palabrita ya la habíamos discutido en las algunas clases, ¿no? Es una alteración que puede existir de distintos modos. En este caso, sobre la selección de los participantes. Entonces, el principal sesgo de estos estudios es el sesgo debido a casos prevalentes. Si tengo alguna enfermedad o un evento que es altamente prevalente, incluir este tipo de participantes en el estudio puede hacer que esté sobredimensionando el problema. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver como un ejemplo. Puede ser que estemos subdimensionando o sobredimensionando el problema dependiendo de la cantidad de prevalencia de ese enfermedad. Veamos. Imaginemos estas personitas. Vamos a ver sesgo de selección. ¿Ya? ¿Quién me dice cuántos enfermos hay? ¿Y cuántos es el total de participantes?
total es 80. Ya. Hay 7 enfermos. Tengo disponibilidad en total y sé cuántos enfermos son. ¿Cuál es la prevalencia? Dígame la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Así se expresa la prevalencia? ¿Cómo se expresa la prevalencia? Chicos, ¿cuál es la prevalencia? 83,7. El número de enfermos sobre la población. El número de enfermos sobre la población. Bueno, ¿cuánto es eso? 8 puntos. Ya. Debería ser algo así, ¿no? Eso es prevalencia. Ok, esa prevalencia que estamos viendo ahí me está expresando la realidad del escenario. Sí, ¿cierto? Porque están todos. Tengo todos a disponibilidad. Tengo la certeza que esta es la prevalencia de este escenario. Perfecto. Ya, ahí no hay cero. Ya, ahí no hay cero. Vamos a ver. Ahora, ¿cuántos enfermos tengo? Ok. Y hay unos 30 rojos, ¿no? Están enojados. ¿Qué significan esos enojados? Vamos a ver qué significan esos enojados. Siguen siendo los 80, siguen siendo los 7 enfermos. Y estos 3 no participan. ¿Ya? Vamos a calcular su prevalencia. Vamos a retirar a esos 3, ¿verdad? Y ahora la prevalencia va a ser de cuánto? ¿Qué pasó con la prevalencia? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Por qué creen que aumentó? Sí, porque disminuyó la cantidad de participantes mientras se mantuvo la cantidad de enfermos. Creo que aquí hay otro. Vamos a ver si está bien o me equivoco. Creo que hay un error, pero vamos a ver. Ahora, ¿cuántos tengo? Ya no tengo todos, ¿sabes? Solamente tengo los que están aquí. Deberían haber 26. ¿Cuántos enfermos hay? 7. Sí. Entonces ahí no participan. Ah, ya, sí, ahí hay un error. Tendría que haber retirado a los que no participan también. ¿Ya? Recalculen entonces. 26 menos 6. Ah, ya, ok. Ya, estoy retirando aquí ya los 6, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien, acá está el error. Ya, entonces, dense cuenta que la prevalencia aquí, ¿cuánto subió? 10%. Si la otra era 9, ¿cuánto subió? No. Porcentualmente, ¿cuánto subió la prevalencia? No. Más del 60%. ¿Entienden? Si hace un momento la prevalencia era 9% y ahora la prevalencia es 19%, porcentualmente, ¿cuánto subió? Más del 50%. ¿Ok? Y ese es un sesgo de selección, porque ahora tengo menos de dónde seleccionar, tengo algunas personas que salen del estudio, me quedo con un menor total, pero mantengo una frecuencia de ocurrencia de la enfermedad similar. De 7 a 5 no cambió mucho, ¿cierto? Los enfermos. Entonces se mantiene la prevalencia. Lo que ha bajado es a quienes estoy incluyendo en el estudio.
si yo no selecciono correctamente a quienes incluyo en el estudio, voy a caer en sobredimensionar la prevalencia. ¿Ok? Y eso es sesgo de selección. Entonces, ¿qué es importante en un estudio transversal? Que mi marco poblacional sea el correcto, que las personas que incluyo en el estudio sean representativas del estudio y que la selección de esas personas además me permita tener un cálculo adecuado. Si no, va a pasar eso. Voy a tener una prevalencia inflada, ¿no? Que no es la realidad. Y eso es un sesgo introducido en el estudio por humanismo. Entonces, si vemos que hay cosas buenas en los estudios transversales, hay cosas que no son tan buenas en los estudios transversales, ¿qué hago? ¿O qué podría yo hacer? La respuesta es seguir algunos criterios o lineamientos que están establecidos en la literatura que me ayudan a poder diseñar correctamente un estudio. Y no solamente un estudio transversal, cualquier estudio epidemiológico observacional. Esa guía es el famoso STROBE. ¿Por qué es STROBE? Porque viene de Strengthening the Reporting Observational Studies in Epidemiology. ¿Bien? Entonces, hay una guía. Si alguien quiere hacer uno de estos estudios, lo primero que tiene que ir a hacer es ir a leer este artículo, donde se explica paso a paso cómo es que se diseña un estudio observacional. Hay cosas que corresponden para los estudios transversales, otras para los estudios de casos y controles y de corte, pero básicamente es una estructura similar. ¿Okay? Entonces, de hecho se les ha pasado esto, lo tenían en su carpeta para que lo revisen. Creo que es en español, se los pasé para que lo lean. Es una serie de puntos, criterios que se tienen que evaluar y es como un checklist, ¿no? Yo voy diseñando mi estudio y voy diciendo, cumplo con esto, cumplo con lo siguiente, cumplo con lo otro. De esa manera me aseguro un correcto diseño. No vamos a entrar en detalle porque ya yo supongo que ya lo vi. Entonces, vimos esta diapositiva la semana pasada, que es como nosotros implementamos un diseño transversal, donde tenemos una población definida, donde vamos a obtener datos de la enfermedad y la exposición, y finalmente puedo tener algunos grupos de comparación, ¿no? Los expuestos que tienen la enfermedad, los expuestos que no la tienen, los no expuestos que tienen la enfermedad y los no expuestos que sí, que tienen la enfermedad y los que no tienen. Entonces, mis 4 posibilidades. Y de esas 4 posibilidades construimos nosotros nuestra famosa tabla 2x2. Para obtener algo como esto, ¿no? Expuestos, no expuestos, enfermos, no enfermos, el nombre que le quieran dar, de acuerdo a su diseño, y esas son las distintas posibilidades. No las vamos a leer para avanzar. Entonces, para determinar una posible asociación, una asociación entre la exposición y la enfermedad, tenemos 2 opciones. Primero, comparar la prevalencia de la enfermedad en personas que tienen la exposición respecto a las que no la tienen. ¿Cierto? Y la segunda, podríamos también comparar la exposición en las personas que tienen la enfermedad respecto a las personas que no tienen la enfermedad. Es decir, al revés, ¿no? Jugar con los 4 casilleros de la tabla. ¿De qué depende? De tu diseño, de tu pregunta, qué es lo que tú quieres encontrar. Podrías utilizar cualquiera de las 2 estrategias. Entonces, la prevalencia de la enfermedad comparada entre expuestos y no expuestos. Nuestra línea amarilla, ¿verdad? Tenemos, ¿qué comparamos? ¿Recuerdan cómo calculábamos esto? A sobre el total, ¿cuál es su total? A más B. A sobre A más B. Frente a C sobre C más B. Simple. Donde A, bueno, ahí está, qué significa cada uno. La prevalencia de la enfermedad, ¿verdad? La prevalencia de la enfermedad en las personas expuestas. Y el otro es la prevalencia de la enfermedad en las personas no expuestas. Muy bien. Pero
empezar a analizarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí lo que comparamos sería A veces, ¿no? A sobre A más C frente a B sobre B más C. Y ahí está, qué significa cada uno de ellos. La prevalencia de la enfermedad en personas enfermas y la prevalencia de la enfermedad en las personas no enfermas. Es menos común, pero se podría calcular así. Veamos un ejemplo. Miren el escenario. Estamos interesados en estudiar la relación entre presentar desorden del espectro autista, que sería la exposición, y un mayor riesgo al desarrollo de caries. Para ello se estudia una población adulta, bajo algunos criterios. Todos fueron diagnosticados previamente con este desorden. Entonces, ya si sabemos que todos tienen el desorden, ya por ahí se nos cae la posibilidad de hablar de una prevalencia poblacional, ¿no? Que es una prevalencia más artificial en realidad. La evaluación clínica oral se realizó para evaluar la presencia de caries, se usaron radiografías para verificar la presencia de caries heterogéneas. Escenario. La exposición y la enfermedad se miden en el mismo momento, por lo tanto, es un estudio transversal. Durante un estudio transversal, entonces, nosotros podemos identificar los casos prevalentes de la enfermedad, pero no se mide su duración. No sé cuánto impacto en el tiempo tiene esto, no lo puedo saber. Definimos una población y determinamos la presencia o ausencia de esa exposición y la presencia o ausencia de la enfermedad en cada individuo. Finalmente, el sujeto podría clasificarse en algunos de los 4 grupos que ya hemos visto, ¿no? Que tengan espectro autista y que tengan un elevado número de caries, que tengan el espectro autista y que no tengan un elevado número de caries, a la inversa, las 4 posibilidades. Y a partir de ello, en mi cuadernito, yo puedo elaborar mi tabla de 2 puntos. Entonces, el estudio parece mostrar que existe una asociación entre estas 2 variables. Se están identificando casos prevalentes en lugar de casos incidentes. Volvemos a lo mismo. Estos casos prevalentes pueden no ser representativos de todos los casos de caries en esta población. Recuerda, aquí se está inflando un poco eso, ¿no? Creo que aquí está la tabla. ¿Cómo está? ¿La repliqué? Creo que sí. ¿Dónde estamos? Ahí. Tenemos esto. Ya no hay una relación temporal, y como la alta frecuencia de la caries podría deberse también a otros factores, tener en consideración eso. Entonces, no, faltó la tablita. Bueno, no está la tabla. Pero básicamente en eso tendríamos que pensar al momento de diseñar uno de estos estudios. Ahora, ¿cuál es el coeficiente que acompaña un estudio transversal? En estricto, debería ser una razón de prevalencias. Porque ¿qué puedo calcular? Dijimos, prevalencias. Entonces, lo que yo puedo es fácilmente hacer una razón de prevalencias. Y la forma de calcularla es la misma. Ahora, podemos nosotros hablar de un OR prevalente. Por eso les decía que en el primer ejemplo que vimos, el autor ponía OR, pero un OR tal cual no expresa de manera ideal ese cálculo de un estudio transversal. Podemos llamarlo de OR prevalente y tendríamos que colocarle esa P antes o después, ¿no? Aunque la fórmula de cálculo sigue siendo exactamente la misma. ¿Ya? La posibilidad es igual a la razón de 2 probabilidades. Y de igual forma, al ser un R prevalente, habíamos visto esto en la primera o segunda clase, que la prevalencia puede acercarse a la incidencia cuando se considera además la duración de la enfermedad. La misma fórmula, no hay cambio, siempre y cuando
la prevalencia sea baja, que vimos en la vez pasada. Bien, si la prevalencia es baja, una razón de prevalencia se aproxima a ese poder de prevalencia. Algunos mensajes finales entonces. Los estudios transversales, como regla general, miden prevalencia de la incidencia, no sé qué es la décima vez que se lo digo. Son diseños económicos, rápidos y con pocos dilemas éticos. Evalúan simultáneamente propiedad y posiciones, por lo que la temporalidad de la causalidad no se puede comprobar, ¿no? Y hay salto de selección. Para los casos prevalientes o sobrevivientes, es un problema usualmente ignorado en este tipo de ensayos y debería siempre ser reportado, ¿no? De hecho, hay formas matemáticas y estadísticas para